Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Muy buenos días, queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News, amigos oyentes, estimados telespectadores, bienvenidos a la transmisión en directo de la audiencia general con el Papa Francisco este miércoles 15 de marzo de 2023 desde la Plaza de San Pedro. Ante los micrófonos, con el comentario en español, hoy los acompaña Sebastián Sansón Ferrari. Los saludo con cordialidad y les agradezco que nos acompañen en esta transmisión en directo. Vemos ya al Santo Padre Francisco realizando el recorrido habitual con el papamóvil en la Plaza de San Pedro, acompañado, como siempre, de varios niños que se han subido al coche y que reciben su bendición. El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general, introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y recibir su bendición. En nombre del Padre, del Figlio y dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura del Evangelio según San Lucas. Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde Él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguimos las catequesis sobre la pasión de evangelizar. No solo sobre evangelizar, sino sobre la pasión por evangelizar. Y en la escuela del Concilio Vaticano II tratemos de entender mejor qué significa ser apóstoles hoy. La palabra apóstol nos trae a la mente el grupo de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. A veces llamamos apóstol a algún santo o más en general a los obispos, porque van en nombre de Jesús. Pero somos conscientes que el ser apóstoles se refiere a cada cristiano. ¿Somos conscientes de que tiene que ver con cada uno de nosotros? En efecto, estamos llamados a ser apóstoles, es decir, enviados, en una iglesia que en el credo profesamos como apostólica. Por tanto, ¿qué significa ser apóstol? Significa ser enviado para una misión. Ejemplar y fundacional es el acontecimiento en el que Cristo resucitado manda a sus apóstoles al mundo, transmitiéndoles el poder que Él mismo ha recibido del Padre y donándoles su Espíritu. Leemos en el Evangelio de Juan: Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Otro aspecto fundamental del ser apóstol es la vocación, es decir, la llamada. Ha sido así desde el principio, cuando el Señor Jesús llamó a los que Él quiso y vinieron donde Él. Los constituyó como grupo, atribuyéndoles el título de apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarles en misión. San Pablo en sus cartas se presenta así: Pablo, llamado a ser apóstol, es decir, enviado. Y también Pablo, siervo de Cristo, apóstol, enviado por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, e insiste en el hecho de ser apóstol, no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos. Dios lo ha llamado desde el seno de su madre para anunciar el Evangelio en medio
de la gente. La experiencia de los 12 apóstoles y el testimonio de Pablo nos interpelan también a nosotros hoy. Nos invitan a verificar nuestras actitudes, verificar nuestras elecciones, nuestras decisiones sobre la base de estos puntos firmes. Todo depende de una llamada gratuita de Dios. Dios nos elige también para servicios que a veces parecen sobrepasar nuestras capacidades o no corresponder a nuestras expectativas. A la llamada recibida como don gratuito es necesario responder gratuitamente. Dice el Concilio, la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Se trata de una llamada que es común, como común es la dignidad de los miembros, que deriva de su regeneración en Cristo, común la gracia de la filiación, común la llamada a la perfección, una sola salvación, única la esperanza e indivisa la caridad. No hay una sola salvación sin compartir. Es una llamada que se refiere tanto a aquellos que han recibido el sacramento del orden, como a las personas consagradas, como a cada fiel laico, hombre o mujer. Es una llamada a todos. El tesoro que lo has recibido por la educación cristiana, sos invitado a darlo. El dinamismo de la vocación es el dinamismo de la vida. Es una llamada que capacita para desempeñar de forma activa y creativa la propia tarea apostólica en el seno de una iglesia en la que hay variedad de ministerios, pero unidad de misión. A los apóstoles y a sus sucesores les confirió Cristo el encargo de enseñar, de santificar y de regir en su mismo nombre y autoridad. Más también los laicos, hechos partícipes del ministerio sacerdotal, la mayoría de ustedes son laicos, cumplen su cometido en la misión de todo el pueblo de Dios en la iglesia y en el mundo. En este cuadro, ¿cómo entiende el Concilio la colaboración del laicado con la jerarquía? ¿Cómo la entiende? ¿Se trata de una mera adaptación estratégica a las nuevas situaciones emergentes? En absoluto, hay algo más que va más allá de las contingencias del momento y que mantiene su propio valor también para nosotros. La Iglesia es así, está fundada, es fundada y apostólica. La Iglesia no está verdaderamente fundada, ni vive plenamente, ni es signo perfecto de Cristo entre las gentes mientras no existe y trabaje con la jerarquía, un laicado propiamente dicho. No hay una promoción. ¿Tú entiendes la vida cristiana como una promoción? En el cuadro de la unidad de la misión, la diversidad de carismas y de ministerios no debe dar lugar dentro del cuerpo eclesial a categorías privilegiadas. La vocación cristiana es otra cosa. C'è una cosa grande, perché sebbene alcuni per volontà di Cristo stesso. Esto se debe a que, aunque algunos por voluntad de Cristo han sido constituidos doctores, dispensadores de los misterios y pastores para los demás, existe una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y a la acción común a todos los fieles en orden a la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién tiene más dignidad en la Iglesia? ¿El obispo, el sacerdote? No. Todos somos cristianos al servicio de los demás. ¿Quién es más importante en la Iglesia? ¿La religiosa, la persona común, bautizada, no bautizada, el niño, el obispo? Todos somos iguales, Y cuando una de las partes se cree más importante que la otra y levanta la nariz así, se equivoca. Esa no es la vocación de Jesús, la vocación que Jesús da a todos, pero también a aquellos que parecen estar en lugares
más altos es el servicio, servir a los demás, humillarse. Si tú encuentras una persona que en la iglesia tiene una vocación más alta y tú la ves vanidosa, puedes decir, pobrecito, reza por él porque no ha entendido la vocación de Dios. La vocación de Dios es adoración al Padre, amor a la comunidad y servicio. Esto es ser apóstoles. Este es el testimonio de los apóstoles. La cuestión de la igualdad en dignidad nos pide repensar muchos aspectos de nuestras relaciones que son decisivas para la evangelización. Por ejemplo, ¿somos conscientes del hecho de que con nuestras palabras podemos dañar la dignidad de las personas, arruinando así las relaciones adentro de la iglesia? Mientras tratamos de dialogar con el mundo, ¿sabemos también dialogar entre nosotros creyentes? ¿O en la parroquia uno va contra el otro? ¿Uno habla mal del otro para ir adelante? ¿Sabemos escuchar para entender las razones del otro? ¿O nos imponemos quizá también con palabras suaves? Escuchar, humillarse, estar al servicio de los demás. Esto es servir. Esto es ser cristiano. Esto es ser apóstol. Queridos hermanos y hermanas, no temamos plantearnos estas preguntas. Huyamos de la vanidad de los cargos. Nos pueden ayudar estas palabras a verificar la forma en la que vivimos nuestra vocación bautismal, nuestra forma de ser apóstoles en una iglesia que es apostólica, que está al servicio de los demás. Gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre lo que significa ser apóstoles en una iglesia apostólica. El Concilio Vaticano II nos enseña que la vocación cristiana es también una llamada al apostolado. Con el bautismo recibimos una vocación y una misión. Es decir, el Señor nos llama para estar con Él y para enviarnos a anunciar la buena noticia. Por eso apóstoles no son solo los 12 discípulos que eligió Jesús, sino todos los bautizados que formamos el santo pueblo fiel de Dios. El testimonio de los primeros cristianos ilumina también nuestro apostolado en la iglesia de hoy. Sus experiencias nos muestran que es Dios quien nos elige y nos da la gracia para la misión, y que a veces esta misión parece superar nuestras capacidades, y que a ese don gratuito corresponde una respuesta gratuita de nuestra parte. La tarea apostólica, como hemos dicho, es común a todos los bautizados, y cada uno la lleva adelante de manera activa y creativa según los dones y los carismas que ha recibido. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Dentro de unos días celebramos
la solemnidad de San José, patrono de la Iglesia Universal. Pidamos a Dios, por intercesión de este querido santo, que nos ayude a ser apóstoles fieles y valientes, abiertos al diálogo y dispuestos a afrontar los desafíos de la evangelización. Quiero agradecer de una manera especial a todas las personas pertenecientes a los partidos políticos y referentes sociales de mi país que se han unido para firmar una carta de saludo con motivo del 10º año del pontificado. Gracias por este gesto y se me ocurre decirles, así como se han unido para firmar esta carta, qué lindo que se unan para hablar, para discutir y llevar la patria adelante. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Sono vicino alle popolazioni del Malawi. Estoy cercano a la población de Malawi, que ha sido golpeada por un ciclón en los últimos días. El Señor sostenga a las familias y a las comunidades golpeadas por esta calamidad. Y pienso Chiedo alle parti in guerra di rispettare i luoghi religiosi. El Santo Padre está realizando un llamamiento relacionado con la guerra en Ucrania, pidiendo a los responsables políticos de respetar los lugares de culto. Rivolgo un cordiale benvenuto. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. Saludo en particular al grupo Unitalsi de Prato con el obispo Monseñor Nervini, a las comunidades parroquiales de San Giovanni in Carico, Casal di Principe y Magenta, a los Scouts de Latina, al Instituto Paola di Rosa de Leonato del Garda, al Instituto Corrado Melone de la Dispoli, a la Guardia di Finanza dell'Aquila. Por último, mi pensamiento se dirige, como siempre, a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Los exhorto a todos a proseguir con empeño el camino cuaresmal, confiándose a la constante protección de María Santísima. A ella, consoladora de los afligidos y reina de la paz, encomendamos también el martirizado pueblo ucraniano. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.